This is WURN 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. ¿Cuáles son los límites de la mente? ¿De qué es capaz un ser humano si logra alcanzar el máximo funcionamiento de su cerebro? ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en otra edición más de Fronteras de la Mente. Hoy vamos a tener que hablar rápidamente, por lo menos yo, para no agotar el tiempo y aprovechar al máximo estos 30 minutos que tenemos, porque he descubierto a una persona muy especial que quiero traerles a ustedes. Hace unos días llegó a mis manos un libro titulado Deshojando el corazón de la eternidad. Su autor, el doctor Suluan Orión. Llegan casi semanalmente a nuestras manos muchos libros, muchos de los cuales son novelas, otros son temas de política. Hacía muchos años que no había llegado a mi mano un libro tan profundo, con una importancia tan relevante a lo que hacemos acá en este programa, donde tratamos de profundizar un poco en los aspectos de los cuales la prensa no habla. El ser humano, su mente, su pensamiento, su conciencia, su interconexión con la conciencia universal, lo que llamamos Dios o el Ser Supremo, cómo podemos descubrirlo, dónde está la verdadera felicidad. En fin, son los temas que aborda precisamente este libro Deshojando el corazón, de alguien que cuando lo vi fotografiado en la parte de atrás del libro, en la contraportada, pensé que era una fotografía muy vieja, de su época muy joven, porque al leer casi la mitad del libro, descubrí una profundidad extraordinaria de alguien que, por supuesto, tendría que tener como mínimo 70 años de edad. Hoy lo conozco en persona y resulta que no, que la foto es una foto contemporánea de alguien muy joven, pero que tiene una profundidad extraordinaria, no solamente en la manera en que maneja el idioma, con una riqueza literaria tremenda, y yo les voy a dar el libro después, el título y cómo lo pueden comprar para que ustedes también lo lean, sino en la profundidad del conocimiento que llega a plasmar en estas páginas. Además, acabo de descubrir hace apenas unos segundos que tiene primero una licenciatura, luego una maestría, luego varios doctorados en medicina, también en medicina cuántica. Y bueno, sin más, vamos a darle la bienvenida al doctor Suluan Orión, colombiano que lleva 37 años acá en los Estados Unidos, veterano de guerra de la Infantería de Marina y un verdadero místico que aprendió con algunos de los grandes maestros del Asia, específicamente en Tailandia y en la India, donde vivió gran parte de su época. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Un gran placer. Muchas gracias por la invitación. Dice usted que este es el libro número 19. Sí, señor. He escrito 18 libros. Es la primera vez que voy a hacer algo en esta magnitud. ¿Y los otros relacionados al mismo tema? Todos al mismo tema, sí, señor. ¿En qué momento de su vida siente usted la inquietud de buscar en el misticismo las respuestas que tal vez tuvo desde niño? Mira, todo comienza quizás cuando yo era un niño. Tenía yo 6 años, cuando una profesora dijo que el cerebro era el órgano que producía vida. Eso me despertó una gran inquietud. ¿Cómo un órgano, un tejido puede producir vida? Cuando le pregunto a mi padre, la respuesta fue muy banal. Él no me dio algo que me satisfaciera. Y yo me senté esa noche a meditar. Y digo meditar sin saberlo. Me senté en el sofá de la sala a contemplar en el sentimiento de vida. Pasaron pocos minutos cuando inocentemente fui entrando en esta contemplación y me fue absorbiendo en este estado profundo de conciencia. Perdí noción del tiempo, del espacio, de los sentidos y me hallé en una luz, una sola presencia cósmica o pura conciencia. Cuando salí de este estado habían pasado, yo calculo, un par de horas. Al otro día, cuando comunico lo que me ocurrió, mi padre me dice que seguro yo había aguantado la respiración y me había desmayado. Y él me graba en la mente la idea de que no debería yo hacer estas cosas porque eran peligrosas. No pude volver a replicar esa experiencia, sino hasta quizás en los 20 años.
¿Podríamos decir que eso fue una especie de estado de éxtasis? Sí, era una ¿Un estasia. éxtasis contemplativo? Sí, era una estasia que invadía mi cuerpo. Yo creo que había ya pasado a un estado ultramental, más allá de la mente, y estaba absorbido en una éxtasis de existencia. Era una felicidad existencial y no experimental. Algo muy inocente. Creo que la puerta a ello fue inocencia. Y quizás viéndolo místicamente, yo creo que de seguro había hecho esto en otras vidas, ¿verdad? Había una puerta que se abrió en ese momento. Más adelante mi niñez fue muy dolorosa, un padre muy complicado, donde hubo mucho sufrimiento, mucho castigo mental, emocional, físico. Hubieron muchos rompimientos de lazos familiares, un gran divorcio de mi madre con mi padre, una ruptura familiar terrible, un desmoronamiento a nivel humano que experimenté, y todo este dolor me fue llevando a una búsqueda. Yo quería reencontrar este sentimiento primordial de vida que había perdido, o que yo sabía que existía, y esto me lleva a lo que está plasmado en este libro. ¿Usted llega acá a los Estados Unidos a qué edad? Llegó más o menos entre los 13 y 14 años. ¿Sintió vocación por las Fuerzas Armadas? Ya en esa época el servicio militar no era obligatorio, era opcional. Se inscribió en el ejército y sirvió en la Infantería de Marina. Sí, me inscribí en el ejército, en la Infantería Marina, los US Marines. Fue más por una necesidad del momento. Mi familia se rompió, tenía yo 16 años, mi padre se regresa a su país, mi madre se va para otro lado y yo me hallé solo en esta casa. Estaba acabando el bachillerato y dije, ¿qué voy a hacer? Estaba yo cortando pastos, estaba pintando, estaba haciendo lo que se podía hacer bajo las limitaciones, y decido un día, un recruiter de la Infantería Marina me visita y dice, ¿por qué no te metes a la Infantería Marina? Y así fue como comencé. ¿Qué tiempo estuvo en el servicio activo? En el servicio estuve 3 años y medio más o menos, y después estuve 8 años en lo que llaman IRR, Individual Rural Reserve, y bueno, así se fue pasando el tiempo. ¿Cuándo decide viajar a Asia, viajar a Tailandia, a la India, a conocer a estos grandes místicos contemporáneos? Mira, este sentimiento profundo de nostalgia, de vida, me fue llevando a, después de experimentar la guerra del Golfo, las pérdidas emocionales, tanto de familias como de seres queridos, llegó un momento que me hallé solo en un abismo en mi vida. Y yo quería realmente romper este lazo, ¿verdad? Estas cadenas que tenía. Y decido viajar al Asia. Llegué al Asia no por un tema espiritual, sino por un tema de salud. Había yo desarrollado una cirrosis de hígado, una fibrosis, y cuando llego al Asia, Tailandia específicamente, voy y visito una clínica de medicina china, donde se me ofrecieron unos tratamientos de ozono, entre otros, para tratar de recuperar la salud. No fueron muy efectivos, pero de ahí se crea el puente para viajar a la India. Voy a la India, conozco a un maestro, una eminencia en la medicina ayurvédica, donde la primera vez que lo conocí, él se llamaba Sunil Gupta, me leyó el pulso como hacen los médicos ayurvédicos para ver qué tipo de balance energético tenía y cómo estaba mi salud. Me auscultó y él propone que mi tema en el hígado tenía que ver con rabia. Y es la primera vez en mi vida que asocié rabia con salud. O sea, una cicatriz de orden emocional se estaba manifestando en el cuerpo físico con un desequilibrio energético en el hígado. Exactamente. Bueno, cuando él me dice esto, fue chocante, fue impactante, pero yo reconocí que tenía gran verdad. Yo, en cierta manera, en mi carácter, me estaba convirtiendo en mi padre. Claro, tenía un resentimiento latente. Con mi padre, con la vida, con el Ser Supremo, con mi familia, en muchas áreas. Y ahí empezó la sanación individual. Exactamente. La sanación tuvo varios niveles, tanto físico como desintoxicación, cambio de dieta, alimentación, pero holísticamente, descompresión emocional, meditación, yoga. Y esto me fue llevando a diferentes niveles más profundos, ¿verdad? Y fui entrando en niveles de ultrapensamiento, digamos, a través de esta meditación, y me fui dando cuenta que empecé a generar una conexión con el subconsciente que nunca antes había experimentado. A través del subconsciente me di cuenta que el subconsciente era un puente entre la parte más sutil o espiritual y mi consciente, y que el subconsciente me traía un gran mensaje, que el arquetipo más negativo en mi vida había sido mi padre. Inclusive cuando yo soñaba o meditaba con mi padre, yo lo percibía como un demonio, y así era como se percibía en ese nivel. A través de este proceso de sanación, ese arquetipo fue cambiando poco a poco, hasta un punto que empecé a soñar con mi padre como si fuese un ser de luz y hubiese tenido una niñez llena de amor. Doctor, en este programa que ya lleva 6 o 7 meses al aire, todos los fines de semana, hemos traído diferentes corrientes de pensamiento, diferentes teorías o hipótesis. Algunas de ellas apuntan de que el alma existe mucho antes de que el ser humano nace y que cuando
el alma y el cuerpo comienzan a unirse, el cerebro es como una especie de filtro reductor para que el alma pueda, como dirían los puertorriqueños, bregar durante la existencia humana. Correcto. Pero que una vez que ocurre lo que llamamos muerte física, entonces esa alma regresa nuevamente a estos planos etéreos, a estos planos celestiales, donde los católicos o cristianos dirían, bueno, ahí viven los ángeles, viven los seres queridos que han fallecido previamente y demás. Uno de los grandes problemas de nuestro mundo es que a medida que el tiempo ha ido pasando, después de la revolución industrial para acá, el ser humano se ha ido desconectando, desprendiendo de todo lo espiritual. Vivimos en un mundo eminentemente material. Y sacando de su libro cosas que me llamaron poderosamente la atención, hay una parte que usted dice, más o menos, dice, el ser humano busca su felicidad en el placer, en el dinero, en la acumulación de bienes materiales, la satisfacción de los sentidos, pero parece no alcanzarla, aunque logre al máximo la realización de todos los deseos. Y no hay que mirar más a nuestro alrededor. Uno va al mall y ve a la gente comprando, probablemente comprando cosas que ya tiene acumulada en su casa, o la gente en los bares, en los restaurantes, buscando la satisfacción de los placeres. Y sin embargo, las estadísticas de depresión, las estadísticas de desórdenes psicosomáticos y de tristeza que reportan los psiquiatras y los psicólogos no pueden ser más altas porque nunca antes habían sido tan altas como lo son hoy en día. Y yo le pregunto, ¿cómo podemos alcanzar la felicidad? Mira, el problema es que tenemos que romper con la felicidad que buscamos experimentalmente, teniendo, cosificando el universo y plasmar una felicidad existencial. Nosotros hemos sobreamado las cosas y le hemos dado mucha atención a las cosas. Hemos amado por mucho tiempo los objetos, la experiencia, y nos hemos olvidado de ser el amor, ¿no? Usamos al prójimo y nos olvidamos de amar al prójimo. Y ese es donde viene el gran dilema, porque nos sentimos separados. Entonces, toca romper con esa felicidad que viene de la experiencia y hallar el origen de la verdadera felicidad. De eso se trata este libro, de que tú puedas abrirte a una felicidad que es existencial. Cuando la gente tiene problemas, cuando la gente tiene dilemas, cuando la gente está depresiva, cuando están emotivos, ¿qué hacen las personas? Van y buscan más compras, lugares, sitios para evadir su emoción, para desconectarse aún más y más del presente. Pero cuando hacemos eso, estamos rompiendo con la sacralidad de la vida. Y es que nuestro ser o nuestra conciencia es el espíritu divino que está aquí para vivir, para amar y para trascender todas estas limitaciones. Y después nos cuestionamos, ¿dónde está Dios? Nos hemos sobreidentificado con la mente. La mente es solo pensamiento. Y creo que eso tiene principio quizás en la filosofía de René Descartes, ¿verdad? Uh-huh. Descartes, que decía, somos lo que pensamos, o porque pienso soy. Le hemos dado demasiado poder a la mente. Y la mente es inerte. La mente no tiene ser para sí misma. La mente es un instrumento y no es tu ser. Entonces, ¿dónde está tu ser? ¿Quién eres tú? En programas anteriores dedicamos 4 o 5 episodios de este espacio a analizar la muerte clínica de personas que no eran seres comunes, sino más bien científicos, médicos, por ejemplo, un neurólogo, Rajiv Bharti, un neurólogo hindú que vive en California, el doctor Eben Alexander, un neurocirujano, que murieron clínicamente. Y la muerte clínica, pues la explicamos en su momento como la cesación de actividad cardíaca, un electroencefalograma plano, sin actividad neuronal, y la cesación de respiración. Y estas personas estuvieron muertas 20, 30, 40, 60 minutos y luego regresaron a la vida sin ningún daño neuronal, pero al mismo tiempo trayendo un conocimiento extraordinario de lo que vieron en el más allá durante el tiempo en que estuvieron separados de sus cuerpos, e inclusive veían desde arriba cómo los médicos, los paramédicos trataban de atender el cadáver que había quedado acá abajo. Y una de las cosas interesantes es precisamente eso que usted acaba de apuntar, que la mente es el mecanismo electroquímico con que nuestro cuerpo opera en este plano, pero que más allá de la mente, y cuando se produce la muerte física, la mente automáticamente se destruye. Pero el alma trasciende, el alma regresa y el alma se lleva de acá toda una serie de memorias, toda una serie de recuerdos y mantiene los sentidos
puede escuchar, puede ver, inclusive puede comunicarse, pero ya no por medio de la palabra, sino por la transmisión telepática del pensamiento en conexión espiritual con los otros seres que han llegado anteriormente a estos planos. Así es. Muy interesante esta parte, pero fíjese, volviendo al tema de la felicidad y volviendo a un capítulo de su libro que me llamó poderosamente la atención. Nos imaginaríamos que si una persona ha vivido rodeada de lujos en una ciudad como París o Buenos Aires o Bogotá, rodeada de comodidades, rodeada de lujos, con todas las cosas a su alcance sin pasar trabajo, de pronto lo sacan de ahí y lo llevan a vivir a una aldea en el interior de Haití, donde no hay agua potable, no hay electricidad, no hay telecomunicaciones, las vías son todas caminos llenos de fango. Pues por supuesto que esta persona, aunque fuera en calidad de misionero, en ciertos momentos del día o de la noche, tendría añoranzas, tendría ese estado comparativo de lo que dejé atrás, que era una maravilla, y esto que es un lugar desolado, ¿no? Hay una parte de su libro que dice: dentro de nosotros existe un vacío que no podemos explicar. Y no importa cuántas experiencias maravillosas nos ofrezca la vida, continúa habiendo una necesidad latente, una inconformidad que hace que deseemos tener vivencias más novedosas e intensas, que a su vez no serán suficientes porque ese vacío no se llena. ¿Es que acaso el alma, cuando viene de afuera y ha visto la maravilla de ese plano, la maravilla de ese mundo, y luego tiene que vivir 70, 80, 90 años acá en este mundo de limitaciones, de mezquindades, de materialismo, en ciertos momentos siente añoranza por lo que dejó? Mira, el alma no siente añoranza por lo que dejó. El alma siente añoranza por buscar la verdad, su propia realidad. Este plano físico es sagrado. Por más de que nosotros decimos que este plano es complicado, hay caos, hay desmoronamiento a diferentes niveles, realmente este plano es el mejor escenario para crear la enseñanza y reconocer lo que realmente somos. ¿Por qué? El alma netamente absoluta, es trascendental, no tiene ni forma, no tiene color, no tiene sentido, no tiene nada, es pura conciencia, puro espíritu. ¿Cómo hace algo absoluto para reconocer su verdadera esencia? Viviendo lo opuesto, viniendo a lo finito, viniendo a lo mortal, viniendo al tiempo y al espacio, y generando un contraste con su verdadera esencia. No importa qué experiencia tú estés teniendo, el ser o nuestra conciencia no se altera o no se muta por estos eventos. Siempre tú vives aquí y ahora. Y aquí y ahora tu ser o tu vida no tiene ningún tipo de limitación. El tema es que nos identificamos con la mente y con el cuerpo y presumimos erróneamente de que somos cuerpo y mente. Uno, porque nos enseñan de esa manera cuando nacemos, nos domestican de esa manera. Dos, lo heredamos genéticamente a través de la memoria celular. Tres, lo traemos karmáticamente, una carga energética de otras vidas. Cuando llega todas estas fuerzas en juego con el alma, se genera lo que llamaríamos una personalidad. Esta personalidad la confundimos por una persona, pero esta persona es totalmente ilusoria, no es sino un puñado de pensamientos, pero no hay nadie detrás de ella sino el mismo espíritu o la conciencia universal. Y a esto le han llegado los físicos cuánticos. Los físicos cuánticos han realizado que detrás de toda la forma y la materia hay un campo de unidad. Cuando la ciencia llega a ese nivel de conciencia o realización, que es el conciencia colectiva, ya está lista para dar un salto cuántico en la manera como se percibe. Y estamos al verge de esta gran transformación. Desde hace tiempo, desde los años 80, se viene hablando de que la humanidad está acercándose a un momento donde va a haber un cambio de paradigma, donde va a haber un cambio de conciencia. Antes de entrar en eso, déjeme a ver si podemos entender este aspecto de lo que usted plantea sobre la conciencia, el alma y la conciencia universal. Y a mí me gusta a veces recurrir un poco a los ejemplos prácticos que nos pueden entender de una forma gráfica, que todo el mundo pueda entender un concepto un poco más complicado. Si tomamos un termómetro, de los termómetros antiguos, no de estos termómetros digitales, sino de los termómetros antiguos que tenían un cristalito hueco por dentro lleno de un material que se llama mercurio. En algunos lugares le decían azogue, pero su nombre como metal, aunque es líquido, es mercurio. Ese mercurio, yo no sé si ustedes lo han visto alguna vez, ese mercurio dentro del termómetro se mantiene cohesivo, se mantiene unido. Cuando le da el calor, aumenta de tamaño y por eso tenemos una lectura en el cristalito. Y cuando se contrae por el frío es todo lo contrario.
Si ese termómetro se cayera al suelo y se fragmentara, el mercurio no se queda en un solo bloquecito, sino que se fragmenta en 40, 100, 200 pequeñas bolitas. Exacto. Cada una de ellas redondita, plateada, es mercurio. Sin embargo, si usted toma un lapicero o toma una brochita o una cuchara y las empieza a unir, una se une con la otra y adquieren el doble de tamaño, y le agrega otra más y adquieren el triple de tamaño. Y si usted es cuidadoso y laborioso con la cucharita o con el lapicero, usted puede volver a reunir todo el mercurio que había en el termómetro y al final tendrá una sola gota plateada, redonda y mucho más grande. Podemos imaginar que el alma de todos nosotros son pequeñas bolitas de la conciencia de Dios y que cuando abandonamos este plano regresamos a esa gran concentración de sabiduría, de amor y de luz en el más allá. Claro, me gusta tu explicación. Mira, la conciencia divina es como el agua del océano. Okay. El alma es como una gota de agua. Mientras esa gota de agua está en el cuerpo, se percibe una separación ilusoria con el océano, porque se ve contenida o tiene un contenedor. Cuando se rompe la ilusión de que el contenedor limita la experiencia del alma, entonces esa gotica se siente otra vez más en fusión con el océano. El océano y la gota son uno y el mismo. Porque de acuerdo a los principios de la ciencia cuántica que los científicos están encontrando en este momento, inclusive en laboratorios como el CERN de Ginebra, Suiza, dos partículas que pueden estar a distancia están interconectadas. Todo el universo está interconectado. Es un solo ser. Ese es el tema más importante comprender. Nosotros vemos cuerpos y pensamos que vemos seres. Realmente, entonces, Dios no está en el templo, está dentro de mí. está dentro de vos, en todos lados, en las paredes, en las piedras, en las ramitas, en los animales, en todo el cosmos. Todo el universo tiene vida. Si comprendiéramos que todo el universo tiene vida, cambiaría la manera de cómo nos relacionamos con él. Siempre nos enseñaron dogmáticamente que Dios es omnipresente. Si es omnipresente, tiene que estar presente en mí de alguna manera. ¿De qué manera es? Vive adentro. Por la misma vida, la conciencia. El sentimiento primordial de vida no termina en tu piel, siempre va mucho más allá de ello. Yo le pregunté una vez a un niño de 6 años, en la clínica de nosotros aquí en Winston, ¿esta sensación de vida hasta dónde va? Un niño de 6 años, y él me responde, tan lejos como mi mente quiera. Yo le dije, ¿y eso incluye las estrellas? Y él me dijo, sí, y aún más. Hablando de las estrellas, tenemos el gran dilema que surge en el mundo occidental desde, yo diría que 1947, 1945, por ahí, y sobre todo 1947 con lo que muchos han llamado el accidente de Roswell, cuando miembros de las Fuerzas Armadas dijeron haber recuperado varios cuerpos de seres extraterrestres, o sea que no eran de aquí, de nuestro planeta, que se habían accidentado en una nave espacial que chocó en un lugar remoto del interior del estado de Nuevo México. Y de ahí para acá, pues, a medida que nos hemos ido adentrando en esta época del nuevo milenio, ahora con la llegada de la internet y demás, pues hemos podido averiguar lecturas y conocer testimonios de militares, por ejemplo, un ministro de Defensa de Canadá, el jefe de la Fuerza Aérea de Bélgica, que dicen que sí, que ellos han tenido contactos con seres extraterrestres. Sería casi un insulto a Dios pensar que si el planeta Tierra es como un grano de arena en comparación con las arenas que hay en todas las playas del mundo, este fuera el único lugar poblado, el único lugar donde hubiera vida inteligente. ¿Qué hay entonces con los otros miles de planetas que a diario se descubren o anualmente descubren los telescopios más avanzados de la NASA? Desde el punto de vista suyo, ¿somos los únicos o somos un cuerpo celeste más de muchos otros habitados? Mira, todo el universo tiene vida, todos los planetas tienen vida, todas las estrellas tienen vida, pero no la tienen ni la sostienen en la misma dimensión que nosotros. Okay. Tenemos que partir de que el universo tiene diferentes niveles de densidad o dimensionalidad, y eso tiene que ver con la forma de pensamiento que tengamos nosotros. ¿Un universo o múltiples? Es multiuniverso, multidimensionalidad. Okay. Y no solo ello, sino que cada ser existe paralelamente infinitud de veces. O sea que existe una versión tuya en infinitud de veces a través de muchos universos.
No todas serán locutoras. Exactamente. Claro. Hay pequeñas variaciones, pero la que importa es la que estás viviendo tú aquí y ahora, porque tú eres esta instancia de la conciencia divina en este momento, y eso es lo que hace esto mágico y maravilloso, ¿verdad? Pero prosiguiendo con tu pregunta, todo el universo tiene vida. Sería absurdo pensar de que no es así. El contenedor de toda la materia, y la física cuántica llega a esa gran observación, es pura conciencia o vida. No hay ningún átomo, ningún electrón que no tenga vida. Entonces, si tú quieres buscar vida en forma de cuerpos con antenitas en otro planeta, seguro que la hay en algunos lados. Pero tienes que ir más allá de ello, más allá del telescopio. Yo creo que la siguiente frontera es el contacto con formas más altas de inteligencia. Inmateriales o supramentales o ultramentales, donde podemos tener una verdadera hermandad cósmica. Lo que pasa es que estos seres tan avanzados en otras dimensiones nos ven a nosotros todavía en un estado muy primitivo. Claro. Nos quedan unos 3 minutos de programa. Claro. Podemos alcanzar nuestro destino, podemos descubrir verdaderamente esa felicidad que queremos si en realidad la mayoría de los seres humanos desconocen su origen o por qué estamos aquí. Claro que sí. Ese es el propósito y el destino de toda alma humana. Tenemos que reconocer nuestra verdadera realidad. Somos hijos de esta divina conciencia y no hijos de la carne. No somos hijos del cuerpo. El cuerpo simplemente es un vehículo. Tu cuerpo, no sé si te acuerdas la película de Avatar. Sí, cómo no. Que los científicos transferían su conciencia a otro cuerpo. Exactamente. Bueno, ese es tu avatar. Ese es el avatar de él. Este es mi avatar. Si empezamos a ver que el cuerpo simplemente es un vehículo, empezamos a conectarlo, a reconocer una forma de conciencia más alta aquí y ahora. Esa conciencia y esa gran transformación de conciencia está ocurriendo en estos momentos. Cuando acabé el doctorado para medicina cuántica, hice una tesis justamente sobre esta gran transformación que está ocurriendo en la conciencia colectiva. Y cité a más de 17 personas, incluyéndome, que estamos viviendo lo que llamamos conciencia de unidad. Es un reconocimiento directo de que somos uno con el cosmos. Y es una experiencia existencial, vivencial, no sensorial. Creo que eso está en el capítulo en el diario del despertar. Estoy narrando. Todavía no he llegado ahí. Te va a fascinar cuando llegues allí. Voy por la mitad. Y es necesario, si tú miras la doliente humanidad y miras todo el caos que está ocurriendo, huracanes, terremotos, tragedias, los políticos que tenemos, no es más sino la representación del dolor colectivo en experiencias sensoriales que nos están invitando a sanar. El dolor es un llamado a sanar. Lo que pasa es que lo queremos tapar. Tenemos que reconocer de que estamos generando sufrimiento porque estamos desconectándonos de nuestra verdadera realidad. Amigos, todo esto y muchísimo más que se nos ha quedado fuera, porque realmente para abordar todo lo que encierra este libro necesitaríamos un programa de 24 horas, está aquí en estas páginas. Deshojando el corazón de la eternidad. Son casi 270 páginas de una riqueza y de una tremenda profundidad. Su autor está con nosotros, el doctor Zulwán Orión, pero el libro se va a lanzar próximamente acá. La semana próxima estará haciendo su lanzamiento acá en el área del sur de Florida. Háblenos un poquito de eso y cómo las personas lo pueden adquirir. Mira, el libro lo pueden adquirir a través de iTunes, o lo pueden adquirir a través de... A través de iTunes en forma digital. Sí, en forma digital. Okay. En Amazon lo pueden comprar tanto en Kindle en forma digital como físicamente. Okay. El libro también está siendo traducido al inglés. Espero prontamente tenerlo en inglés. Y próximamente. Y también vamos a tener el libro en audio forma, ¿no? En formato de audiobook. No quisiera estar en los zapatos del traductor. Va a ser muy difícil. Le he pedido al traductor que por favor me mande su versión de ciertas páginas para asegurarme. Muy difícil traducir esto al inglés, porque la riqueza que hay en nuestro idioma está limitada por el tecnicismo lingüístico del inglés. Exacto. Pero bueno, estaremos con ustedes en el lanzamiento. Muchas gracias. Espero que te agrade. Espero que esta sea la primera visita de muchas, para que nuestros oyentes puedan realmente aprender un poco sobre toda esta gran experiencia de vida que ha tenido usted a pesar de su corta edad en Asia y de ese conocimiento que ha podido adquirir. Muchas gracias. Cómo no. Zulwán Orión, varias veces doctor en diferentes disciplinas, deshojando el corazón de la eternidad. Y con esto pues nos despedimos de todos ustedes. Hasta la próxima semana. Agustín Acosta, a través de Actualidad 1040 AM en Fronteras de la Mente. Fronteras de la Mente. Con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente.